El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación en esta oportunidad con el señor Ricardo Valdés. Él ha sido viceministro del Interior, a quien le damos la bienvenida. Señor Ricardo Valdés, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Castillo. ¿Cómo está? Bueno, bien, presidente. Acudíamos a su experiencia y a su conocimiento para tratar de interpretar un poco los cambios que se han producido en los altos mandos de la Policía Nacional y, como nunca, por la primera vez que se ve también en esta etapa de la democracia de los años 80, una pretendida destitución al coronel Harber Colchado, pero digo en el sentido de que es pedido prácticamente por el propio presidente de la República. Y yo le decía, al menos que conozca, no se tiene estos antecedentes. Cuéntenos, ¿qué está pasando en estos altos mandos de la Policía Nacional? Bien, partamos de lo último que usted ha mencionado. En el caso de esta acusación que hace el presidente de la República con relación al coronel Colchado, sí es, en efecto, es sui generis, no ha ocurrido antes. Y es que tampoco antes ha ocurrido que un presidente de la República tenga 6 carpetas fiscales por delitos graves de crimen organizado en menos de un año. Entonces, de alguna forma, son situaciones que se relacionan una con la otra. En el caso específico de la solicitud que ha hecho el presidente de la República para afectar la continuidad del coronel Colchado, desde el punto de vista formal, le corresponde a cualquier ciudadano poder establecer algún tipo de queja ante la Inspectoría de la Policía si es que se ve afectado en algún derecho. Y el presidente es lo que ha hecho ahora, ¿no? Sin embargo, creo que está interpretando mal el código de administración de la policía, porque el señor Colchado solamente intervino en su domicilio, pero sobre la base del apoyo a un grupo de fiscales y como parte además de una orden judicial. O sea, no es que el señor Colchado entró de un momento a otro a la residencia para su gobierno porque le provocó. Ahí hubiese sido sí un tema de abuso por parte del coronel Colchado, pero eso no es el caso. Sea como fuere, lo que toca ahora en la inspectoría es que se descarte y se deseche, después de que se evalúe el pedido del presidente, esa solicitud. Eso es lo que debiera ocurrir. Pero sabemos que eso no va a ocurrir, porque en el fondo la decisión de quejar al coronel Colchado por parte del presidente es un acto retaliatorio, vengativo, por el hecho de haber estado en el proceso de perseguir a su cuñada, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a lo anterior, que usted quería saber también qué es lo que está pasando a nivel de la policía, lo que está ocurriendo es algo que tiene ya varios meses atrás, parte de la estrategia, inclusive antes de que el presidente asuma la presidencia el 28 de julio del año pasado, que se ha intentado por todos los medios de tomar cierto dominio y control de la policía que ha estado a cargo de varios procesos que afectaban al presidente de la República y a los líderes de Perú Libre, ¿no? Entonces, desde ahí se han producido varios episodios. Sale por esa razón el general Cervantes, que fue el comandante general de la policía, que fue el primero a salir con este gobierno. Sale porque él estaba, digamos, al tanto de los operativos que afectaron a los dinámicos del centro. Luego Gallardo, que es el otro comandante general que se enfrenta al ministro Guillén, él operó directamente, según la tesis fiscal,
con el presidente de la República para modificar la tabla de, digamos, las características que debían tomarse en cuenta para evaluar a los coroneles, y le afectó puso un peso del 50% a la entrevista personal, cosa que es inaudito, ¿no? O sea, usualmente ha tenido 5 o 10%, 50% es demasiado. Le permitía así elegir a los coroneles que podían ascender, y ya después se ha quedado claro por las declaraciones del señor Pacheco, y a su vez también por la renuncia desde en esa época su comandante Bueno, de que se estaban pues comprando los ascensos, ¿no? Sale Gallardo, entra el general Tiburcio, el tercer comandante general, en este periodo, y él sale, lo saca a los pocos meses, cuando entra el ministro del Manche, el presidente de la República, porque el general Tiburcio puso la alerta roja en Interpol para la captura del señor Silva, del señor Pacheco y de los sobrinos del presidente. Sale Tiburcio, entra Vera, y sale del comandante general Vera, porque el comandante general Vera, cuando estaba como ministro González, conforman el equipo especial, donde está Colchado, de coordinador, y esa conformación del equipo especial no le gustó al presidente, y ahora ha realizado una serie de movidas a nivel de la estructura del ministerio por un lado y de la policía por otro, para asegurarse obviamente el control ya no del ministerio, sino también de la Policía Nacional. Entonces, por eso es que saca Vera, porque Vera apoyó al ministro en la conformación de ese equipo especial, y ha puesto ahora al general Alfaro, con un comando policial muy cuestionado, donde ha logrado que suba el general Vicente Álvarez, reincorporado a la policía, que fue acusado por los temas del Escuadrón de la Muerte, y el general Mejía, que a su vez también había salido por malos manejos y por estar relacionado con una universidad aquí en Lima, siendo general en actividad. Entonces, para colmo, general Mejía, que es el inspector que ahora tiene que resolver el tema del coronel Colchado, es muy amigo del presidente, según dicen, y además cajamarquino chotano, por lo que se supone que su parcialidad se va a ver afectada, ¿no? Su imparcialidad se va a ver afectada por esa razón. Se va a hacer más bien parcial, lo que quiero decir, ¿no? Ahora, creo que también habría que ser muy ingenuo que solamente se trata de una protección familiar o cubrirse, digamos, de parte del presidente Pedro Castillo, digamos así, de las investigaciones que se están siguiendo en los actos de corrupción, porque esto ya trasciende a otras cosas. Estamos hablando del manejo del servicio de inteligencia, estamos hablando que el presidente Pedro Castillo proviene de un sector del Movadef. Esto ya está confirmado, eso no es nada nuevo, al menos los que lo conocen en el magisterio, que son los dirigentes del SUTEP, saben de que de esa fracción se convirtió en líder sindical, y él encabezó una huelga que fue promovida pues por la coordinadora regional del magisterio, por el Movadef, y no pusieron a la cabeza a cualquier pues improvisado, ¿no? O sea, acá estamos hablando ya del manejo de una información privilegiada que siempre ha tenido el Estado como parte de lo que es seguridad del Estado, y que ahora, bueno, parece que todo el mundo quiere cosechar de esa información. Sí, es correcto lo que usted menciona. Definitivamente en el año 2017 el profesor Castillo figuraba también ya en los registros de la DIRCOTE, y él, como en esa época, junto con sus aliados, fueron obviamente objeto de investigación por parte de la DIRCOTE, porque sí se corroboró que esa ala del magisterio que quería sacar de carrera a Patria Roja, que se encontraban manejando como lo maneja todavía el SUTEP, querían ellos sacar a la dirigencia del SUTEP, que provenía de Patria Roja, y ser cubierta más bien por ellos, ¿no? Que en efecto era del CONARE, y que ahí la hipótesis que se manejaba en esa época era que el profesor Castillo se constituyó en una bisagra entre el movimiento de los senderistas que estaban agrupados en el Movadef, que provenían un poco de los acuerdistas, versus los que respondían más a las huestes de Guaynalaya, del magisterio Guaynalaya, más cercano a proseguir o al militarizado Partido Comunista del Perú actualmente. Entonces Castillo aparece como una suerte de bisagra entre ambos movimientos al interior de
que estaban en torno a las ideas del presidente Gonzalo en esa época. Y bueno, sí, él actuó como tal y obviamente tuvo bastante éxito. El éxito lo llevó a que un año después, en el 2018, él forma la FENATEP, y su primer acto fue poner a una persona muy cuestionada, además con antecedentes, según los informes policiales de la época, recordarán al ministro Iber Maraví, que su primer acto fue exactamente nombrar, darle el carácter oficial a la FENATEP para que pudiese negociar. Reconoció oficialmente. Exacto, para que pudiera negociar con el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, logró lo que no pudo lograr en el 2017, lo logró ya en un, digamos, directo conflicto de interés, lo logró en julio, en agosto, perdón, 1 de agosto del año pasado. Ahora, la verdad que quiero salirme un poco del tema, pero personalmente no me ha convencido a mí algunos argumentos que se ha dado en relación a la operación que hizo el gobierno en el BRAE, en relación al tema de los jipes Palomino, estos rezagos que habían quedado. En el fondo, la información ha sido, a mi modo de ver, muy pobre en relación a lo que significa el BRAE en los últimos 30 años, de lo que es el narcotráfico, de lo que es la presencia de las Fuerzas Armadas, la fuerza policial y también del terrorismo, ¿no? Ahí hay una especie, un lugar tan pequeño, pero donde se conjugan muchas cosas, ¿no? ¿Qué impresión le merece? Coincido con usted en que hubiese sido deseable contar con mayor información con respecto a los resultados del operativo Patriota, ¿no? El que se hizo hace poco. Porque lo que hay son simplemente ciertas deducciones del golpe que habría significado para las fuerzas del militarizado Partido Comunista del Perú, o sea, Quispe Palomino. Se habla de que tal José se encontraría gravemente herido, pero no hay en realidad mayores indicadores de que eso haya ocurrido de esa forma, ¿no? En todo caso, se ha hecho, creo que era importante hacer un operativo, que era importante golpear, obviamente, a Sendero Luminoso. Hacía tiempo que eso no estaba ocurriendo. Recordará que esta gente incursionó justamente antes de las elecciones, produjo una matanza en un poblado, claro, ahí de su zona de influencia, ¿no? Y no se había visto una reacción fuerte por parte de los militares en el lugar. Eso ha ocurrido ahora y tengo entendido que sobre la base de una serie de información e inteligencia. Y esperemos ver si realmente lo que ha informado el comando de Brahim es exacto, y habrá que esperar con confianza de que eso ocurra, ¿no? De que eso haya sido así. Sin embargo, sí debo decirles que está clara que la política de este gobierno en la lucha contra el narcotráfico es muy débil, y creo que un hecho, una evidencia de esa debilidad está en que no se ha erradicado ni una hectárea de coca. Estamos ya bordeando las 90.000 hectáreas de coca, y todos sabemos de que el 90 y tantos % de esa coca es ilegal y va al narcotráfico. Y la orden de no erradicar, que fue un compromiso de campaña por parte del Castillo, también lo ha puesto en práctica, y a través de vida es que se ha generado esta idea o esta suerte de erradicación voluntaria, que por supuesto no está ocurriendo, ¿no? Ningún cocalero va a erradicar su coca de manera voluntaria. Entonces, bueno, sabemos que están de esa vía es favoreciendo el narcotráfico. Ahora, dentro de esa línea, tampoco nos han informado cuántos han sido la baja de los senderistas en este enfrentamiento del Plan Patriota, del parte del ejército. Sabemos que hay 2 efectivos que fueron asesinados, 2 héroes, pero del otro lado no se conoce muy poco. ¿El éxito en qué radicaría en todo caso? ¿Desaparecieron o no lo desaparecieron a José Quispe, ¿no? Quispe Palomino, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ahí, no sé, me da la impresión de que lógicamente ha habido un enfrentamiento, hay 2 muertos de parte nuestra, pero
También preocupa de que tradicionalmente e históricamente, digamos así, a partir de los 80, inclusive en los 70, se conocían pues quiénes eran las cabezas visibles del narcotráfico acá en el Perú, ¿no? Y que muchos estuvo vinculados pues a partidos políticos de coyunturas. Pero ahora, por ejemplo, se habla de narcotráfico, que somos los primeros productores a nivel mundial de la hoja de coca, de la pasta básica que está saliendo a nivel internacional. Ahora se habla que por los puertos y por alta mar sale la droga, etcétera. Pero, ¿quiénes son los nuevos cárteles de la droga acá en el Perú? Nadie sabe. Mire, hay todavía mucho por investigar al respecto. Yo sí puedo decirle que no solamente en el Braem hay coca y cocaína. La información que se tiene es que hay hasta diría yo que hasta 3 zonas de expansión de la planta de la hoja de coca. Una es en Puno, en la zona de Sandia, y que según, digamos, hemos recibido esa información desde Madre de Dios cuando se produce el operativo Mercurio en la lucha contra la minería ilegal y cuando se produce además el COVID, hay una migración de mineros justamente a la zona de las plantaciones de coca en Sandia, en Puno. Pero las otras 2 zonas donde se está sembrando coca y cosechando bastante es en Loreto, por un lado en la provincia de Mariscal Castilla y por otra en el Putumayo. En el caso de Mariscal Castilla, que está muy cerca, además a la de frontera con Brasil y con Colombia, hay injerencia de cárteles colombianos y definitivamente en la zona de Putumayo estarían interviniendo con bastante fuerza remanentes de la FARC, de las Fuerzas Armadas Rebeldes Colombianas, que estarían incursionando además en ese lado de la frontera para el negocio de la pasta básica de cocaína y que es refinada ya en Colombia, ¿no? Pero producida en nuestras tierras, en Loreto. Entonces, no, es un fenómeno en crecimiento y definitivamente si señala algún actor que puede generarnos preocupación, creo que podemos identificar a las FARC en la zona del Putumayo y en la zona de Castilla, que estarían teniendo injerencia en digamos, en el reforzamiento del narcotráfico, ¿no?, en el Perú. Una situación que verdaderamente nos debe preocupar y nos debe llamar la atención porque, como usted dice, son muy pocos los resultados que se ven en la lucha contra el narcotráfico. Salieron también estadísticas que la minería ilegal está siendo más rentable económicamente que la propia producción de la coca, del narcotráfico. Parece que ahí se está generando una especie de competencia en lo ilegal, digamos así, ¿no? Mire, la minería no formal, o sea, lo de la minería informal e ilegal, porque eso está además dependiendo de las zonas donde están operando. Si se opera en concesiones formales, se convierte en ilegal. Si se opera en cursos de agua, se convierte en ilegal de acuerdo a las normas. Pero también hay minería informal, pero se dan la mano y obviamente usan los mismos recursos y la misma logística. Ahora, así como el sembrío de la coca está relativamente focalizado en ciertas zonas del país, la minería está totalmente distribuida en todo el país. Creo que no hay región del país que no tenga minería informal o minería ilegal. Y no solamente es la extracción del oro, también se ha estado produciendo minería de cobre de manera ilegal. No solamente es la propia operación minera, es también la logística, donde intervienen operadores que manejan el dinero y que compran directamente el mineral, sino también están las procesadoras y las refinadoras, donde hay un número importante. Las más conocidas son las de Chala y Nazca, pero están distribuidas por todo el país en realidad. Hay también en Chimbote, hay en otras zonas de la costa. Y como le digo, hay muchísima minería, ¿no? O sea, desde la andina de alta, como la de Rinconada en Puno, hasta la que hay en Madre de Dios y la que se está produciendo ahorita en el Marañón, o la que hay ahí mismo, muy cerca de la ciudad de Iquitos, en el Anay, y sin contar con la que tenemos en Piura, en la que está por el lado de la cordillera del Cóndor, la que hay ahora en Amazonas, que ha producido una serie de conflictos sociales también. En fin,
hasta en Lima hay minería ilegal de oro. Eso significa de que la informalidad que genera todos estos problemas, alguien está ganando pues mucho con informalidad, y que continúe la informalidad, porque ya son niveles pues de ingresos económicos fuertísimos, es de dominio económico, pero que al final se va a convertir en dominio político aquí en el Perú, ¿no? O sea, estamos yendo hacia un gobierno, hacia un país totalmente informal, pero por estas circunstancias. Lo que se estima más o menos de familias que están en torno a la minería informal e ilegal, digamos en términos de población económicamente activa, estamos en el orden, según los estimados de diversos colegiados, es del orden de 500.000 de personas. O sea, no es una fuerza desdeñable. Claro. ¿No? Es bastante fuerte el número, ¿no? De gente que está, de alguna manera, o bien en la actividad, o bien en torno a la actividad de minera informal e ilegal. Lo 500.000 personas. Lo preocupante es que eso se multiplica. Sí, claro. Por ser informal, claro justamente, sí. Pues, ¿no? Ahora, claro que sí. Pedir, bueno, que el gobierno formalice también. Hubo intentos, pero no ha caminado, no ha funcionado, de formalizar con anteriores gobiernos. Me acuerdo con Humala, creo que se pretendió hacer algo, pero no caminó, ¿no? La formalización. Mire, con Alan García en el 2010 se inició los cambios en las normas, y con Humala en efecto se intentó la formalización, pero se ha ido un poco alargando la posibilidad de que los mineros se inscriban en lo que se llama el reinfo, y supone eso además que los gobiernos regionales deben tener una capacidad instalada de la cual no disponen para este registro de los mineros informales, ¿no? Entonces eso es uno de los aspectos que complican que esto cambie de sentido, vaya por un mejor camino, ¿no? Hay necesidad de otro tipo ya de respuestas y de reacciones, posiblemente va a haber que intervenirse en todo el proceso de comercialización del oro informal para poder empezar a tener un cambio en el sistema, ¿no? Es lo que al final se necesita, porque al final esto deriva en prostitución, deriva en trata de blancas, deriva en alcoholismo informal. O sea, es una secuencia muy peligrosa para el futuro del país. Muchas gracias. Sí, dígame. No, es que reto lo que usted dice, justo ya para ir terminando, porque todos los negocios ilícitos se dan la mano y comparten logística, comparten circuitos de comercialización. En efecto, la minería ilegal está asociada a la trata de personas, la minería ilegal también está asociada al contrabando, por ejemplo, de mercurio. Claro. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, está asociado al tráfico de tierras, también está asociado a la tala ilegal para poder sembrar coca. Entonces, todos estos negocios, esas economías ilícitas, forman parte de un mismo escenario complejo y que está siendo muy poco atendido por el gobierno de Castillo. Prácticamente no está siendo atendido por el gobierno de Castillo, y esta criminalidad organizada, estos negocios, según los cálculos que se han hecho el año pasado, mueven aproximadamente 7.000 millones de dólares al año, solamente 6 economías ilegales, que supera el presupuesto del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces ahí tenemos un problema que ya podremos conversar en otra oportunidad. Muchas gracias al señor Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, por habernos concedido estos minutos, y estaremos a la expectativa de algunos desenlaces que pueda venir en los próximos días. Gracias. De acuerdo. Hasta luego, adiós. Bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.